Ya, ¿se observa? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, así se ve. Ya, listo. Entonces vamos a ir repasando desde lo primero hasta lo más reciente, ¿ya? Vamos a dar una pasada general. Entonces, lo primero que hemos visto, si se acuerdan, era el- las técnicas de animación y de evaluación. Como tal, habíamos visto que hay algunas y que otras falencias aún en las técnicas de animación, pero solo es cuestión de que vayamos entendiendo mejor nuestro tema y de tratar de encontrar una estrategia para que nuestra técnica cumpla su principal función. ¿Está bien? Entonces, a ver, vamos a aceptar a esta persona más y vamos a partir desde un inicio. ¿Qué es una técnica? Habíamos dicho que una técnica es un método, es una forma que se utiliza, que su utilización busca hacer más sencilla, simple y entretenida la reflexión sobre un tema, en nuestro caso, ¿ya? Que a su vez busca conseguir la desinhibición de los individuos y su identificación con el grupo. Habíamos dicho que un ser miembro de una comunidad como tal, antes de pertenecer a la comunidad, tiene una identidad, ¿no? Entonces, esta identidad se puede como no reflejar dependiendo del grupo que queramos nosotros alcanzar. Por ejemplo, si nuestro grupo son jóvenes, si nuestro grupo son niños, si nuestro grupo son adultos, va a ser algo más sencillo. Pero si nuestro grupo son alcohólicos, si nuestro grupo son sedentarios, si nuestro grupo focal va a ser, a ver, por ejemplo, personas que no conocen sobre temas importantes, que igual se considera un grupo, va a ser más difícil que éstas entiendan que forman parte de ese grupo y no se van a sentir identificados. Entonces la técnica busca que puedan agruparse como tal y aprender en conjunto, ¿ya? Que sean libres de hacer sus preguntas, de que sean libres para opinar, desenvolverse, etcétera. Como tal, hay una afirmación que indica que los coordinadores o facilitadores se vuelven en dinamiqueros, es decir, se realizan un montón de dinámicas que buscan, como tal, técnica de animación, animar a la población para que pueda ser partícipe de la reflexión que está realizando. Solo que en nuestro caso nosotros no buscamos solo hacerles jugar y ya, sino que a través de estas dinámicas alcancemos a conseguir la atención de las personas y que podamos de ese modo reflexionar o hacer que se personalicen e inducir a la acción, acción que nosotros buscamos que se consiga. Y esto va a ser nuestro objetivo. ¿Ya? Entonces podemos decir que las técnicas son solo instrumentos en un proceso de formación. Tenemos que entender lo que es el proceso educativo dentro del contexto de la comunidad. ¿Ya? Ustedes pueden considerar comunidad a un barrio, una zona, un manzano. Es una comunidad como tal. Pero, les había dicho, existen otros tipos de comunidades, como la que tienen ustedes. ¿Qué tipo de comunidad sería? Si es que hablamos de ustedes en conjunto. ¿Mm? Betania, ¿qué tipo de comunidad serían ustedes? Nadie.
Seríamos una comunidad estudiantil. Exacto, comunidad estudiantil o comunidad universitaria, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje en un espacio de formación académica, va a ser distinto. Pero si estamos hablando de la educación popular, también es distinto, ¿ya? Entonces, aquí viene lo que sería la teoría dialéctica del conocimiento. ¿Está bien? A partir de esta teoría dialéctica del conocimiento es que se puede pasar o se realiza la educación popular, que debe fundamentarse en la concepción metodológica dialéctica. Pero vayamos a nuestro buscador, como en ese entonces. ¿Qué es la dialéctica del conocimiento? La dialéctica del conocimiento es fehaciente para influir en el comportamiento de las personas a través de las experiencias y sentimientos que se construyen, con dinamismo incentivando el compromiso y la fidelidad de las personas para dar continuidad a una funcionalidad social, flexibilizando el pensamiento crítico. Eso es la dialéctica del conocimiento. En pocas palabras, nos indica que debemos partir desde el punto en el cual forma parte esa comunidad, que sería ese barrio, esa manzana, esa avenida, para conseguir que estos puedan asimilar nuestros conocimientos, o bueno, la información que nosotros queremos brindarles sin alejarlos de su contexto, ¿ya? En resumen, vamos a partir de lo que la gente sabe, vamos a añadir lo que sería el conocimiento que nosotros queremos informar, produciendo la reflexión, ya que habíamos visto que se produce de una manera dinámica y no es pasiva, porque hay una diferencia entre dinámico y pasivo. Pasivo sería, por ejemplo, la televisión, el noticiero como tal. Es un medio informativo pasivo. Uno está escuchando tranquilamente, pero no interactúa. Mientras que el dinámico ya es participativo. Involucra la participación de los principales personajes, que en este caso serían los adolescentes, los niños, los jóvenes, etcétera. Los adultos, los vecinos, la comunidad como tal. Ellos participan de manera activa. Por eso es un proceso dinámico. Porque además de ello, no es solo que vayan a jugar con nosotros y listo, sino, o que vayan a escucharnos un rato y ya se olvidan. No. Porque a partir de lo que van a escuchar va a existir una reflexión y luego, posterior a la reflexión, va a existir la acción, que va a ser el cambio para la solución del problema que hayamos identificado o del riesgo que hayamos identificado. Es de ese modo que se produce la educación popular, ¿ya? Entonces, aquí está resumido. ¿Qué significa? Partimos de la práctica, que sería de lo que la gente sabe, vive y siente. Se desarrolla un proceso de teorización sobre la práctica, no es fuera. Sobre, quiere decir que nosotros utilizamos nuestra técnica como herramienta para poder transmitir esta información. Miren que vamos a hacer no como un salto a lo teórico, sino como un proceso sistemático, ordenado y progresivo. Vamos a incluir la información dentro de lo que se considera práctica. Y a partir de todo ello tenemos que permitirnos volver a la práctica, que sería ya conseguir el cambio. Lo que habíamos visto nosotros, que la gente vive, sabe, siente, vamos a cambiarlo al modo que debería ser, o que nosotros consideramos que sería más sano. Y ello se basa o se fundamenta en la información que hemos recogido, ¿ya? Para mejorarlo y resolverlo en todo caso.
Entonces, el proceso educativo busca desarrollar un proceso colectivo de discusión y reflexión. Proceso quiere decir que involucra una, dos, tres, cuatro fases. Es secuencial, ¿ya? Involucra pasos a seguir. Colectivo, que no solo está presente una, dos personas, sino que toda la comunidad. Porque habíamos dicho que la comunidad puede ser una zona, una avenida, etcétera, ¿no? Como también puede ser comunidad estudiantil, comunidad universitaria. Por ejemplo, también hay la reunión de madres. O si es que vamos a un centro de salud, directamente hay mujeres en edad fértil. También hay lo que serían mujeres embarazadas o gestantes, adultos mayores, ¿ya? Entonces, este se convierte en nuestra colectividad, donde vamos a producir discusión y reflexión. Discusión, ¿por qué? Porque habíamos dicho que vamos a partir de la práctica, de lo que la gente sabe, vive y siente. Entonces, no directamente la gente va a aceptar lo que tú estás diciendo, así porque sí o porque te cree, ¿no? Siempre va a existir una manera distinta de pensar, ya que en un inicio ha actuado o actúa así por algo. Y si tú quieres cambiar ello, tienes que hacerle entender. Y por ello es que va a existir la discusión y que posterior a ello se va a convertir en reflexión. Vamos a colectivizar el conocimiento individual. ¿Por qué hacemos énfasis en esta parte? Porque miren, vamos a ponernos un ejemplo, ¿ya? Todos nosotros estamos en el aula, ¿ya? Vamos a decir que estamos en el aula y que uno de los compañeros o compañeras se cae de la banca, ya sea que estaba queriendo prender el data o queriendo cerrar las cortinas, se cae de una banca. ¿Qué creen ustedes que va a pasar primero? ¿Se ríen? ¿Ya? Es un punto válido. ¿Qué más? ¿Qué más va a pasar? Asustan. ¿Ya? ¿Qué más pasa? Lo auxilian. Todos. No, el que está a su lado. Ese es justo el pensamiento que quería escuchar. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos referimos a la comunidad como tal, la responsabilidad colectiva hace que asumamos que otra persona se va a hacer cargo. ¿Ya? Eso pasa no solo allí, en ese tipo de situaciones que pueden ser emergentes, sino en todo tipo de situaciones también. Cuando vemos que alguien se desmaya en plena calle, cuando de por sí, igual, quizás si algunos han visto cómo le roban a otra persona, o también en una fiesta cómo golpean a una mujer o un hombre, etcétera, siempre se asume que alguien más se va a encargar. Mientras más personas haya, la responsabilidad colectiva hace que uno piense que otro se va a hacer cargo en algún momento. Como también aquí. Otro claro ejemplo es que ustedes están allí escuchando, atendiendo o no, y la responsabilidad colectiva hace que asuman que alguien más va a responder las preguntas que yo les estoy haciendo. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que colectivizar el conocimiento individual, de tal manera que la acción se sobreentienda que nace desde el individuo y no solamente desde la comunidad. Pero no estamos excluyendo a la comunidad, sino que gracias a la intervención de esa persona, a la acción individual, es que todo el conocimiento se colectiviza y se produce el cambio verdadero. ¿Ya? ¿Me han entendido hasta allí? Asumo que sí.
Desarrollar una experiencia de reflexión educativa común. ¿Ya? ¿Qué entendemos por reflexión? A ver, ¿quién puede respondernos? ¿Qué entienden por reflexión ahora que ya han visto una y otra vez en sus charlas educativas? ¿Qué entienden por reflexión? Analizar, Ya, analizar un tema o algo. ya, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más entienden por reflexión? ¿Cómo consideran que una persona ha reflexionado? ¿O cómo consideran ustedes que han reflexionado? Que está cambiando de actitud, ¿o sí? Ya, también. Cambios de actitud. En resumen, podemos considerar que la reflexión parte del análisis, como dijo su compañera. Existe un análisis, existe información de por medio que va a conducir a un pensamiento primero. Un pensamiento en el cual uno va a decir, sí, estoy mal o estoy haciendo algo mal, tengo que cambiarlo. O, en todo caso, si es un problema como la basura, por ejemplo, sí podemos hacer algo, va a decir, sí se puede mejorar. Y allí es que parte la acción, lo que decía su compañera, donde ya va a existir un cambio de actitud. Porque no solamente el hecho de hacer algo mal significa como que necesite un cambio. No. Habíamos dicho que existen comportamientos que son negativos, pero que únicamente es por no conocer cómo debería de realizarse, se considera un mal comportamiento. Dábamos el ejemplo de la vacuna. Un mal comportamiento sería que no quieran vacunar a su perrito o a su gatito. Ese sí sería un mal comportamiento. Pero también un mal comportamiento es que no sepa que hay que vacunar a los perritos a partir del primer mes. Otros veterinarios dicen a partir del segundo mes. Entonces, el dueño de esa mascota, ya sea perrito o gatito, no sabe ello. Piensa que es cuando cumplan el un año y por tanto no lo hace vacunar, ¿ya? Entonces el hecho de que no lo haga por desconocimiento también se considera un mal comportamiento. Y nosotros buscamos con toda la información que obtenemos, con las charlas que desarrollamos, cambiar estos comportamientos. Y para ello nos ayudan estas técnicas. ¿Estamos? Luego pasamos a la creación colectiva del conocimiento. Porque una vez hayamos desarrollado todo esto, ya hemos colectivizado el conocimiento individual, ya podemos entender de que cada individuo se identifica con su comunidad, ha analizado, ha reflexionado y ha partido a la acción. Entonces se crea el conocimiento colectivo. Toda la comunidad a la cual yo he dado mi charla o intervenido, ya sea con el IAP, etcétera, ¿no? Ha tomado acción, ha tomado cartas en el asunto y está cambiando su comportamiento. No necesariamente tiene que ser en grupo, ¿no ve? No es que digan, ah, ya, ¿saben qué? Toditos juntos vamos a hacerlo. No. En esta casa lo hacen, en esta casa lo hacen, en esta casa lo hacen y en esta lo hacen. Entonces, podemos decir de que se ha creado el conocimiento colectivo. Ese es el proceso educativo, ¿ya? ¿Qué elementos se deben tomar en cuenta en la utilización de las técnicas? Estas técnicas deben estar dirigidas siempre al logro de un objetivo preciso, ¿ya? Ya conocen ustedes el objetivo general, ¿no ven? El objetivo general era nuestra meta principal, lo que queremos alcanzar, lo que queremos lograr, resumido en un párrafo que tiene que empezar por verbo, etc. Ya saben ello.
¿Y cómo se ayuda a este objetivo general? Con los objetivos específicos, etcétera. Pero habíamos dicho de que no va a ser algo pasivo, no es como que vayamos a pararnos ahí y hablar y hablar y hablar. Tiene que hacerse de una forma o de un método. Y allí entran estas técnicas. Habíamos dado el ejemplo de este tema, la cooperación. Ve la importancia del trabajo colectivo y el aporte individual. La técnica es del rompecabezas. El procedimiento de la técnica era de 4 grupos de 5 personas al azar, repartir los rompecabezas, discusión en grupos de lo que sucedió en la dinámica y los problemas de cooperación que se dieron. Ya en el plenario se identificaron cuáles de esos problemas son los más sentidos en su trabajo y se llegaba a las conclusiones de la discusión. Entonces, se ha utilizado una técnica adecuada dentro del tema, porque hemos partido de lo que la gente sabe, cómo se siente. Hemos planteado una situación común que era repartir los rompecabezas, todos arman rompecabezas. Se ha discutido qué problemas tienen al momento de armar el rompecabezas. Falta de comunicación, puede ser, falta de... ¿Cómo se llama esto? Se me dio la palabra. Falta de interés también sería otra cosa. Y voluntad, esa es. Voluntad también es una cuestión que a veces resulta desfavorable en muchos trabajos que se realizan de manera cooperativa. Entre estos y más se han ido identificando y justamente como nosotros queremos destacar la importancia de la cooperación, etcétera, es que se han identificado estos para hacerlos notar y llegar a una conclusión. Entonces, de ese modo es que se van planteando las técnicas de animación, de desarrollo. También eso quería contarles, que ahora se están utilizando técnicas de desarrollo y las técnicas de evaluación. Entonces, toda técnica debemos conocerla bien, saberla utilizar en el momento oportuno y saberla conocer correctamente. Este dato parece una recomendación típica, pero no. Si usted no ha compartido su técnica o no ha hecho un ejemplo con sus compañeros, esto va a hacer que haya una descoordinación total de que estén diciendo, no, pero primero lanzaba la pelota. No, primero tiene que cerrarla. Y hay una descoordinación, se pierde el interés de la persona, se pierde el objetivo principal y no se consigue nada. Por eso es importante que deba conocerla bien todos los integrantes del grupo que está desarrollando la charla. Saberla utilizar, porque si es muy complicado, si requiere mucho material, o bueno, si es que como tal hemos decidido esa técnica y no hemos llevado el material necesario, si no hemos preparado el ambiente como tal, como debería utilizarse para nuestra técnica, entonces no se va a poder desarrollar. En el momento oportuno, también ustedes que existen distintos conflictos, marchas, etcétera, que pueden darse o no en uno de esos eventos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros seguimos haciendo nuestra técnica a pesar del ruido, etcétera. Tendríamos que cambiar de estrategia, ¿no ve? Y por ello es bueno que conozcan varias técnicas para que no pasemos a la improvisación. ¿Está bien? Bueno, eso es en cuanto al repaso de las técnicas de animación. Vámonos al método ORPA, que es más corto. Esto es algo que quería hablar mucho con el resto y no he tenido la oportunidad. Quería hablarlo con los grupos que han expuesto el día lunes y el día... No, el día jueves no han expuesto, el día lunes. Creo que eran los últimos. ¿Ya?
Algo que he identificado principalmente es que no están utilizando el método ORPA. Otra cosa que he identificado es que, como tal, nos hemos ido mucho a los ejemplos, ¿ya? Es decir, eh, se tenía una intención buena, porque no voy a decir los grupos ni nada, se tenía una intención buena desarrollando una actividad que se relaciona con el tema principal, pero más se han ido a la actividad que al tema principal, ¿ya? Y eso lo he visto. Y también a lo que me comentaba la licenciada es que igual lo han hecho en anteriores ocasiones. Tienen que tener mucho cuidado con esa parte, ¿ya? Y ahora van a entender por qué. Vamos a relacionarlo con el ORPA. ¿Qué es el ORPA? Son las siglas de observar, reflexionar, personalizar y actuar, ¿ya? Partamos de lo que es la O, observar. Mirar, observar como tal, algo o a alguien con mucha atención y detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o sus características. Además de ello, podemos añadir que observar nos sirve para representar distintas situaciones y adecuar un método como lo sería el método problemático. ¿Se acuerdan? El método problemático se basaba en la utilización de problemas que pueden o no estar en una determinada comunidad. ¿Y qué mejor que mostrarlas que a través de gráficos, imágenes, de datos? Y estos van a entrar ¿por dónde? Por la observación. Si nosotros le decimos, ustedes tienen un problema de basura, se van a sentir ofendidos, que aquí nos está diciendo esto, que lo otro. Ya. Pero si nosotros vamos a esa sesión educativa que ha organizado la Junta de Vecinos, como tal, y mostramos en un cuadro o en unas diapositivas o en unas cartillas fotos reales de sus calles y les decimos, ¿qué es lo que ve aquí? Y ahí los vecinos dirán, que hay mucha basura, que es porque no hay el camión, que no viene ya en la semana, o que la gente es muy cochina, etcétera. Van a existir muchos tipos de opiniones, entre más. Mientras que hemos dado paso nosotros, con ese primer paso, hemos dado lugar a que puedan expresarse solo con la observación. No hemos dicho nada más. Solo se les ha mostrado fotos, imágenes, gráficas. ¿En qué casos más se utiliza? En casos de identificación de problemas comparados. Por ejemplo, vamos a hablar de la violencia contra la mujer. Les podemos mostrar un video, una imagen de una mujer sufriendo violencia. Y independientemente, algunos van a decir sí es violencia, otros no, pero ya están partiendo de lo que la gente sabe, ve, conoce, que es algo que debíamos respetar si estamos hablando de educación popular. Entonces, van a ir viendo, van a ir participando, van a ir abriéndose su mente, solo con la observación. No necesariamente le hemos sacado una foto a una pareja de esa comunidad, pero estamos consiguiendo que se identifiquen más y más. Entonces, en eso consiste la observación. La reflexión. En este punto, ya nosotros podemos intervenir preguntándoles qué es lo que piensan. Porque en un inicio les hemos dicho qué ven. Ya pueden tenerlo en sus mentes o pueden expresarlo. Pero cuando decimos qué es lo que piensan, vamos a la reflexión. Estamos viendo ya lo que decía la compañera, el análisis. Las personas van a ver y van a pensar. A ver, un ratito. ¿Qué quieres? ¿Dónde está Sina? Ya, perdón. Dentro de la reflexión, habíamos visto que existe el análisis. Ya más allá de, como en el problema de la basura, no vamos a decir, aquí hay basura, ¿eh? ¿Pero por qué? Ahí ya la persona se detiene, hace un análisis, dice,
Ah, ya, es porque la gente no tiene educación. Otros van a decir, es porque el alcalde como tal no está invirtiendo en contenedores, etcétera. O es porque, etcétera. Así van a ir saliendo. Pero ojo, que aquí ya no es solamente a la primera. No es saber qué ve y listo. No, aquí ha existido pensamiento de por medio. Pensamiento que puede ser crítico. ¿Ya? Y es algo difícil de conseguir. Porque si hablamos del pensamiento crítico, muchas veces algunas situaciones son vistas de un modo aceptable para unos, de un modo desfavorable para otros. Entonces tenemos que conseguir que puedan entender con la información que hemos obtenido, con nuestra base teórica, que es de este modo, o que debería ser de este modo, o que lo recomendable es que sea de este modo. Por ello necesitamos primero la reflexión. Con todo ello pasamos a la personalización, que es ya no solo hablar del como tal de qué piensa. Primero hemos dicho qué ve, luego qué piensa. Y ahora es involucrar a la persona o a la comunidad, porque es igual, pasa, dentro del mismo contexto, es decir, dentro del problema. Como en el caso de la violencia de la mujer. ¿Usted alguna vez vio, presenció o fue parte de un acto de violencia? Y ahí es como que va a ir pensando, pensando, pero ya nos estamos yendo a lo que es esa persona o a lo que es esa comunidad. ¿Ustedes como comunidad han desarrollado alguna estrategia en vista de todo lo que han mencionado? ¿Algún aporte voluntario, etcétera? Y es como que ya nos estamos personalizando. Estamos utilizando toda esta información, pero dentro del contexto principal. Y de ese modo estamos consiguiendo que exista el siguiente paso, la acción, actuar. ¿Ya? Porque con todo lo que se ha visto, con todo lo que se ha dicho y con todo lo que se piensa, uno dice, ya, hemos hecho mal, o está mal lo que estoy viviendo, o está mal que no haya entendido, o está mal que no haya obtenido esa información, o de por sí va a decir, ah, qué interesante, hay que hacerlo. Ten en cuenta, actuar. Ya, como os digo, si es de manera individual, una persona va a decir, sí, hay que hacer cambio. Pero si es de manera, si es una comunidad la que está involucrada, si es basura, un pozo o lo que sea, alcantarillado, el problema que ya hemos identificado, la población dice, ya, tenemos que solucionarlo. Y se buscan estrategias, etcétera, 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 etcétera. En eso consiste el método ORPA. ¿Está bien? Eh, ¿Hasta aquí tienen preguntas? Esto ustedes ya lo han visto, ya saben. Me voy aquí. Miren que todo era un paso secuencial que buscaba un objetivo que era la acción. ¿Qué era la acción? El cambio en el comportamiento. Hay que tener mucho cuidado con el ORP y con todo tipo de métodos y técnicas. Porque si nosotros nos vamos a la observar y nos perdemos allí, el tiempo para reflexionar, personalizar y actuar va a ser mínimo. Y entonces no vamos a conseguir que el ORPA se desarrolle con éxito. Si nos vamos al observar, ya lo hemos hecho bien en un inicio. Reflexionar. Y aquí nos hemos perdido. Ya les hemos hecho las preguntas de ¿qué piensa? ¿Usted qué piensa? Y hemos seguido hablando de eso. Y hemos seguido hablando de eso. Y hemos seguido hablando de eso. Y no hemos pasado a esto. Entonces, el tiempo para desarrollar esto y esto va a ser mínimo. Por consiguiente, el ORPA no va a ser exitoso. Entonces hay que saber repartir tiempos, hay que saber entender cuándo
parar y no directamente cortar, sino darnos un modo, un medio para que, digamos, ya, miren, vamos a continuar con esto, sin dejar de lado de que no nos importa su opinión, ya se hace ahora, no, sino saber uno cómo darle continuidad al siguiente paso y al siguiente y al siguiente. ¿Está bien? Eso es algo que tienen que tener cuidado. Igual con las técnicas de animación. No nos iremos al desarrollo de las dinámicas y que éstas tomen un tiempo mayor al estimado, porque es como que ya se han divertido por unos 20 hasta 30 minutos, o se han distraído, y quieren pasar a la teoría o a la información que ustedes tienen, y es un golpe brusco, ¿ya? Es un golpe brusco de realidad, ya, basta. A ver, ahora les vamos a hablar de esto. No, así va a ser, ¿entienden? Peor si trabajan con niños. Y igual también con jóvenes. Pero ya me entienden, ¿no ve? Que hay que tener cuidado con el factor tiempo en el desarrollo de los métodos y de las técnicas. Y algo que quiero tocar ahora es el diseño. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Hola. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Todo claro, Auxi. Ya. Bueno, entonces vámonos aquí. Yo quiero preguntarles, ¿ya? Este es un diseño metodológico vacío. Aquí, a ver, vamos a empezar de lo fácil. Aquí, en esta primera parte, donde dice título del tema, ¿qué va? El título del tema, Auxi. Exacto. Está fácil. Pasemos al siguiente punto. En la introducción, ¿qué va? Una síntesis del tema. Ya. ¿Qué más, pero? ¿Alguien que pueda complementar? A ver, en esta parte les voy a ayudar. Les había indicado que la introducción como tal es como un pantallazo que nos da sobre el tema dentro del contexto que se está viviendo. ¿Por qué? Yo les daba el ejemplo. Existen temas como, por ejemplo, la lepra, ¿ya? La lepra es una enfermedad mortal. La lepra como tal es muy contagiosa y puede hacer que las personas mueran fácilmente, ¿eh? Pero dentro de nuestro contexto existen casos de lepra. ¿Mm? ¿Qué dicen? Chicas, hay un chico. Efraín. Ah, hay dos chicos. Efraín, Luis. Nadie. Dentro de nuestro contexto, estamos hablando de La Paz, Bolivia. Pues. Existen casos de lepra.
¿Han escuchado en las noticias? ¿Saben algo? Bueno, no existen casos de lepra actualmente, ni en Bolivia, ni en Argentina, ni en Chile. Se considera que la lepra se ha erradicado. Entonces, si se ha erradicado, si no hay ningún caso, ¿qué relevancia tendría mi tema? Ah, entonces ahí entra la introducción, que además de hacer un pantallazo del tema, de qué es esto, es lo otro, sino hay que plasmarlo en nuestra comunidad. Puede ser en el caso de violencia o basura, tomando en cuenta lo que es la situación actual. Actualmente existen datos de tal, 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 tal. Se ha podido evidenciar que aún está presente tal, 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 tal. Eso hace interesante nuestro tema o eso justifica la importancia del tema, ¿ya? Es así que se debe colocar nuestra introducción. Porque existen temas que son relevantes, otros que no son tan relevantes, etcétera. Pero en la introducción ustedes se defienden, ¿ya? Para que me entiendan. Se defienden de que mi tema es importante por esto. Y que por esto mismo la gente que está pasando en la plaza o en el centro de salud al que yo estoy yendo debería escucharme. Es lo que tienen que responder, ¿ya? El objetivo general. ¿Qué preguntas responde? ¿Qué preguntas responde el objetivo general? El qué, cómo, cuándo, dónde, para qué. ¿Ya? ¿Qué más? Falta un hito. A ver, ¿alguien más que Dayana? Porque es la única que está respondiendo. Sería a quién, Auxi. Exacto. ¿A quién? Así que tendría que ser el orden. Habíamos dicho ya el para qué. Yo les había dicho el para qué. Ustedes pónganlo opcional porque muchas veces se pierden. En algunos casos les van a pedir, en otros no. Pero si ustedes consiguen ya manejarlo, ya saben dónde va, etcétera, entonces tranquilamente lo pueden añadir. ¿Qué? ¿Qué se responde aquí? ¿Cómo se responde? ¿Cómo se responde el qué? Con un verbo, Auxi. Un verbo, muy bien. En verbo, el verbo tiene que ser infinitivo. Es decir, que tiene que terminar en ar, en er, en ir. ¿No ve? Entonces, pues informar, explicar, exponer, redactar, etcétera. Es lo que yo quiero lograr. Luego sigue a quién. ¿Qué van a hacer? La pregunta ya lo responde. ¿A qué público está dirigido? Si van a ser niños, jóvenes, adultos, padres de familia, mujeres en edad gestacional, mujeres gestantes, adultos mayores, etcétera. ¿Para qué? ¿Con qué objeto yo quiero realizar mi qué? Es lo que se responde. Para, como tal, hábitos saludables, para el fomento de actividades eh, recreativas, etcétera. O sea,
Ese es el para qué. ¿Ya? Tienen que tener cuidado con el para qué, que no tiene que ir con verbo infinitivo. Porque un criterio del objetivo general es que solo tiene un verbo. No tiene dos verbos. Entonces, si tiene dos verbos, con este ya estamos fritos. ¿Cómo? La forma en la que lo voy a realizar, ya habíamos visto. Una charla, una sesión educativa, una feria, etc. ¿Cuándo? Tiene que contener la fecha, la hora estimada. No podemos decir exacta, porque no es que se desarrolle a tiempo de manera exacta. Es como que a 9 en punto ya empiezo mi técnica, etc. No, se coloca la hora estimada. ¿Está bien? ¿Dónde? El lugar donde se va a ir a realizar la charla o la sesión. Eso no se olviden. Tiene ese orden y justamente tiene que responderse esas preguntas de manera concreta y sencilla. No es necesario que alarguen sus respuestas. ¿Qué vas a hacer? Voy a informar sobre la importancia del lavado de manos. Ya, hasta ahí estamos bien. ¿O qué vas a hacer? Voy a, no sé, explicar, por ejemplo. Voy a explicar sobre el tema de la rabia. Ya, ahí estamos bien. ¿Qué pasa? Que en algunos casos nos sobreextendemos pensando de que puede verse bonito. Voy a hablar sobre la importancia y el involucramiento de la comunidad dentro del uso y el hábito, etcétera. Es como que ya estás desarrollando parte de tus subtítulos aquí en tu qué, cosa de que no debería ser. ¿A quién? Bien puede ser como tal, público en general, si es que no sabemos qué público va a ser. Personas o comunarios de la zona, tantos, 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 se puede. Estudiantes de la unidad educativa, se puede. O en nuestro caso, estudiantes de primer año de la carrera de enfermería, se puede. Parece que se repite con el dónde, porque estudiantes de la carrera de enfermería, facultad de medicina, ¿dónde va a ser? En la carrera de enfermería, universidad, no se asusten, puede repetirse y está bien que se repita. Porque uno, el a quién está discriminando mi población. Y el dónde está diciendo dónde lo voy a hacer. Porque miren, yo puedo hacer mi charla a estudiantes del colegio Tokio, de la promoción. Ah, ya. ¿Dónde? En el Paraninfo Universitario. ¿Ven? La población se ha discriminado en un inicio y abajo se ha discriminado el lugar. Es de ese modo que se realiza. No tengan miedo en que se repita. El cuándo, el cómo es el método, ya habíamos dicho. Si va a ser feria, etcétera, ¿no? El cuándo, dónde y listo, solo eso. Pasamos al responsable. ¿Cuándo se utiliza este subtítulo de responsable? Nair. Araceli, Silvana, Valeria. ¿Cuándo se utiliza esta, esta opción en el diseño metodológico? ¿Alguien? ¿Efraín? Efraín, no te escuchamos.
¿Alguien? Para que me entiendan. ¿Se utiliza acaso en todos los diseños metodológicos la opción de responsable? ¿Ustedes lo han utilizado? No, ¿Cuándo se utilizaría? cuando solo una persona está realizando. Exacto, Y ah, exacto. Muy bien, Dayana. Exacto. Cuando el responsable es solo una persona. Cuando hay varios responsables, esto se omite. ¿Ya? En algunos casos, cosa de que no se sorprendan, así está. O también está así. ¿Qué creen que se deba colocar ahí? A ver, ¿qué piensan ustedes que iría ahí? Naira dice a los que va dirigido. Exacto. Es como volver a repetir a quién. Solo hay que repetir esto. ¿A quién? Público objetivo, estudiantes de la carrera de enfermería, etc. ¿Ya? En algunos casos les van a pedir. En el caso, por ejemplo, mío, no les pido, ni sé si les pide a la licenciada, pero considero yo que no es tan necesario, porque aquí ya lo estamos diciendo en nuestro objetivo general. Sería solo repetirlo nada más. Pero si les piden, ustedes ya saben qué va ahí, ¿no? Entonces vámonos a los objetivos específicos, que son como tal objetivos que van a iniciar con un verbo, pero que estos están destinados al desarrollo de determinadas actividades y también contenidos. Actividades como cuál? La presentación, la despedida, la técnica de animación. Contenido, el marco teórico como tal que se va a realizar. ¿Ya? Método y técnica. Es donde se describen lo que sería el método. Habíamos visto el método problemático, método de enseñanza en grupo, método colectivo, método ORPA, ¿no? Pero también está la técnica. La técnica, habíamos visto que puede ser propia de nosotros. Existen técnicas que pueden inventarse como tal y colocan solamente su nombre. La técnica, no sé, la arañita, etcétera. Medios y materiales. Acá, ojo, medios, a partir de qué voy a trabajar. De una cartulina, de diapositivas, de cartillas, de un franelógrafo, de un papelógrafo, de un mural, etcétera. Materiales, qué voy a usar o qué es necesario, a fin de que tenga todo esto antes de yo planificar el desarrollo de mi actividad. Es decir, digamos a las 9 tengo yo que presentar mi charla educativa. Entonces, si aquí yo digo esto, pizarra, lápiz, marcador, 3 hojas, 2 asientos, una mesa, son necesarios para mi actividad. Si yo voy a iniciar mi actividad a las 9, a las 8, 8:30 ya tengo que tener todo esto. ¿Está bien? Es lo que nos dice. Por eso es que lo colocamos aquí. Para que cuando ustedes ya digan, ya que nos falta, se guían únicamente de esto.
porque esto va a ir de acuerdo a cada procedimiento y a cada actividad. Entonces, guíense. Por eso el diseño metodológico no solamente es para presentar a la docente, es como un mapa que van a seguir ustedes, un mapa que ustedes mismos se han trazado. Y por ello es importante que esté bien elaborado, que los procedimientos sean tal cual lo van a realizar, cosa de que no se dé paso a la improvisación. Estamos. Los objetivos de enseñanza habíamos visto que podían salir de la actividad y el contenido. A este nivel, cuando vamos a hacer los objetivos de enseñanza, se produce lo que es el desarrollo del tema. ¿Ya? Dentro del desarrollo del tema, nosotros utilizamos subtítulos, ya sea en formato pregunta o no, sobre el tema que nosotros consideramos que es importante. Pueden estar definiciones, pueden estar conceptos, pasos, momentos, cuidados. ¿Por qué? Porque justamente esto ya puedo yo colocarlo en mi objetivo específico como definir conceptos, describir pasos, mencionar momentos, nombrar. Y en cuidados igual podemos utilizar mencionar, etcétera. También pueden utilizar dentro de los objetivos específicos de aquí el demostrar. ¿Por qué? Igual lo hablábamos con sus compañeras. El demostrar como tal, ya sea que ustedes van a hacer, por ejemplo, lavado de manos. Ustedes van a enseñar, pero haciendo. Es decir, miren, este es el paso 1 y ahí se frotan las manos. Paso 2, se frotan el dorso, etcétera. De alguna manera, ustedes están mencionando, están nombrando, pero también están demostrando. Entonces, bien pueden ver si van a decir mencionar o si van a decir demostrar. ¿Ya? En algunos casos en los que requieren de demostración, iría así. En el caso de los objetivos específicos que nosotros estamos haciendo dentro del informe, no podemos colocar demostrar. ¿Por qué? Porque el informe es el que está respaldando el contenido y el informe como tal no puede demostrar nada. ¿No ven? Es así que van a ir ustedes utilizando los verbos adecuados. Por eso es que les digo, si van a utilizar estos, utilícenlo al final. Ahí. Porque dentro del objetivo específico que nos solicita el informe estaban 3 hasta 4, 5 objetivos, pero lo mínimo es 3. Basta que en sus 3 puntos ustedes ya tengan este tipo de verbos. Y acá pueden ustedes ya colocar demostración, etcétera. ¿Por qué lo van a hacer? ¿Por qué les digo está bien que lo coloquen? Porque justamente estos objetivos de enseñanza se van a convertir en objetivos de aprendizaje. Y vamos a darle coherencia. Yo puedo definir, sí. Puedo describir, sí. Puedo mencionar, sí. Puedo nombrar, sí. Puedo demostrar, sí. En los de enseñanza, ¿qué dice? Al finalizar la charla educativa, los participantes podrán definir, les pregunto, ¿qué dicen? Definir completo tal vez no, pero tratar de explicar. Exacto. Podemos utilizar otro verbo. Podrán, por ejemplo, mencionar,
o describir también, ¿no? Entonces ya podemos decir que igual pueden describir. Describir hace referencia a descripción. ¿Qué es descripción? Es mencionar un determinado suceso, actividad, situación, personaje, etcétera, del modo que uno lo percibe. Eso es describir. Entonces, ¿pueden hacerlo? Pueden. ¿Podrá mencionar? Sí, Auxi. Sí. ¿Podrá nombrar? Sí, ¿no? ¿Podrá demostrar? Les pregunto. Ana, Azucena, ¿podrá demostrar? Betania, Camila, Carla, ¿los participantes podrán demostrar o no? Pueden demostrar, pero ojo, hay que tener mucho ojo, porque la actividad que aquí estamos realizando es la técnica de evaluación. Y mi técnica de evaluación tiene que dar paso a que puedan hacer estos tres y que también pueda hacer esto. Si mi técnica de evaluación va a ser, digamos, la técnica, no sé, telaraño, vamos a decir. ¿En qué consiste? En que se brindará un pedazo de lana con preguntas, etcétera, bla, bla, bla. Pero miren, que yo estoy diciendo que les voy a dar preguntas por fichitas, etcétera. Pero ¿en qué momento le estoy dando paso a la demostración? Ahora, vámonos al otro caso. Ustedes pueden colocar. Se utilizará un balde con agua y jabón y se pedirá a los participantes que se laven las manos con la técnica que se les ha enseñado, etcétera. ¿Ya? Ya estamos dando paso a esto. ¿Ve? Estamos dando paso a que van a poder demostrar. Pero, ¿y estos tres? Aquí en ningún momento me va a describir o mencionar. O si es que ustedes pueden fusionar estos dos, estaría bien. Entonces hay que tener mucho cuidado. En el caso de que se utilizará un balde con agua tibia para que puedan utilizar. Y, y quienes no lo hagan bien tendrán que responder preguntas. Preguntas que les hará el facilitador. Ah, entonces aquí ya estoy contemplando que esto y esto. Porque se supone que yo voy a ver, voy a evaluar que describa, voy a evaluar que mencione, voy a evaluar que nombre y voy a evaluar que demuestre. Todo con una sola técnica, porque aquí no son técnicas de evaluación, no son técnicas, es una sola técnica. Entonces tienen que saber. En alimentación saludable, les había dicho que podían colocarse un plato con peluchitos de arroz, peluchitos de habas que hay. Entonces le hacen armar a la señora su plato como debería ser, de acuerdo a lo que ya se le ha explicado. Lo arma. Eso es un proceso demostrativo. ¿No ve? Entonces lo va a hacer. Pero además de ello necesitamos que sepa también mencionar, también nombrar. Entonces,
hay que saber establecer cómo va a ser nuestra técnica, qué van a hacer, cómo lo van a hacer, qué momento, qué tiempo, etcétera, y no dar paso a la improvisación. ¿Ya? Por último, la despedida de agradecimiento. Y es así que se hacen los diseños. Entonces, las técnicas de animación irían acá, ¿no ve? Después del saludo. Las técnicas de animación, habíamos dicho que tienen el objetivo de animar. Entonces, estos pueden o no ser parte del tema. Por ejemplo, les daba el caso al tema de la violencia. Violencia como tal, todos saben que es violencia. Todos saben que está mal, pero nadie sabe qué hacer en caso de sufrir violencia. O nadie sabe cuándo está sufriendo violencia. O nadie sabe cuándo un familiar o un conocido está sufriendo violencia y qué hacer en esos casos. Es justamente lo que va a hablar el grupo. Pero, como tal, la violencia, uno no va a decir, ah, sí, sí, yo sufro de violencia. O sí, sí, mi hija sufre de violencia. Así, no van a venir. Entonces tenemos que animarles. Entonces, mi técnica no va a ser, anímese a decir que sufre de violencia. No, no hay tal técnica. Entonces tendrá que ser una de motivación o de distracción. ¿No ve? ¿Qué les había sugerido? Que puedan armarse un saco de box, conseguir un guante y hacer que golpeen para desestresarse. Van, golpean, golpean, así, y es como que ya están desestresados, así. Ahora, ¿qué diría si en lugar del saco fuera una persona? ¿Estaría bien o estaría mal? Estaría mal. Ah, pero ¿qué más? ¿Sabía que hay otros tipos de violencia? Ah, sí sabía que hay la violencia psicológica cuando te gritan. Ah, sí, muy bien. Pero también hay la violencia económica. ¿Se dan de cuenta? Estamos desarrollando el tema, hemos utilizado nuestra técnica de animación y hemos desarrollado el tema partiendo de lo que la gente conoce. Y al final la gente se va a ir con conocimiento que va a involucrar el cambio de comportamiento. Entonces, así, escojan una técnica de ese tipo. En caso de que su tema no dé. Pero a ver, en el caso de alimentación saludable, les daba el ejemplo, ármense un plato. Y les diga, señora, ¿no puede enseñarnos a cocinar? ¿Cómo cocina usted? ¿Nos puede demostrar? Ah, ya, sí. Le va a poner seguramente harto arroz. Le va a poner seguramente harta papa, harta carne. Ya, entonces, esto es lo que usualmente prepara. Sí, qué rico. Así, entonces van a partir. ¿Y qué me dice de las verduras? ¿Consumen? No, casi no. Pero sabía que es muy importante. Ah, sí, ¿por qué? Entonces, ya hemos desarrollado el tema partiendo de nuestra técnica de animación. Entonces, sí, tienen que ir ustedes pensando cuál sería la ideal. Si es una en relación al tema, tendría que ser algo que pueda relacionarlo para concluir con ello tranquilamente. O si es algo que como tal no puede relacionarse con una técnica de animación, que sea de distracción, pero que pueda también tener un poco de relación con el tema. Un poco. Y si no lo tiene, pues bueno, pero que sea la técnica tan buena que la persona esté dispuesta a escuchar su tema. ¿Ya? Así tiene que ser. Que le distraiga, que le relaje, etcétera. Cosa de que pueda decir, ya me voy a dar el tiempito para escucharles. ¿Me han entendido? Sí, así. El resto, bueno, chicos, me imagino que están en sus cosas. Hasta aquí habríamos llegado con el repaso, ¿ya? Entonces, por favor, lo que les pediría es que mejoren sus diseños, mejoren sus informes. Un punto que quería tocar es su marco teórico, y les había dicho en clase. Su marco teórico no necesariamente tiene que tener chorrocientas páginas.
Pero, ojo, tiene que contener la información que van a utilizar, que van a mencionar. A ver, un ejemplo de tema. Residuos sólidos. Ya. Ustedes van a hablar de lo que es la basura, cómo se va a reciclar, etcétera, ¿no? Pero justo hay un dato de un país que está convirtiendo la basura, o bueno, el caso de aquí, del Alto, que es un activista que está convirtiendo la basura en bloques de construcción, que justamente puede ayudar al desarrollo de nuevas viviendas, etcétera. Y ustedes lo quieren mencionar y lo mencionan a las señoras. ¿Y sabía que con el reciclado se pueden hacer actividades como esa? Ah, no, no sabía. Sí. Ah, ya. Pero no se van a inventar. Si van a hablar sobre eso, tiene que estar en su marco teórico. Tiene que fundamentarse. El marco teórico es como que todo lo que yo puedo decir. Y si no está lo que yo he visto, no está en mi marco teórico, no lo digo. Entonces, no tienen que limitarse a que mi marco teórico dice esto, no. Por eso es necesario que revisen su marco teórico y digan, ¿sabes qué? Añadiremos esto más porque yo quiero hablar de esto. Ah, ya, perfecto. ¿Qué más podemos hablar? ¿O qué más no vamos a hablar? Y lo que no vamos a hablar, ¿para qué está en el marco teórico? Pues, ¿no ve? Así tienen que analizar sus marcos teóricos. Tienen que hacer un pensamiento crítico. Por eso no es bueno que se repartan. Ya yo voy a hacer la introducción, vos haces el diseño, el que haga el banner y yo el marco teórico. ¿Por qué? La información del banner distinta. La información del diseño distinta. El marco teórico distinto. La introducción distinta. Por eso se hace el trabajo grupal. Para que pueda existir el intercambio de ideas. Si bien, ya, por el factor tiempo se han repartido, tendrán que revisarlo como grupo. La introducción que dicen, ¿está bien? No, yo estoy utilizando esta información y aquí estamos mal. Entonces, a ver, veremos cómo adecuarlo. Bien, súper. El marco teórico, mira que aquí estás hablando harto de esto y harto del otro, y aquí en el diseño queríamos hablar de esto, del otro. Entonces, ¿qué hacemos? Allá, lo añadiremos, lo quitaremos, etcétera. Cosas de que todos tengan conocimiento del contenido del cual van a hablar. Como les digo, no se inventen, porque si algo no está en su marco teórico, se han inventado. ¿Ya? Así sea real, hayan visto en la tele, etcétera, no está en su marco teórico y por consiguiente se han inventado. Así ténganlo en cuenta. ¿Ya? Entonces, para evitarse de esas cosas, entonces prevean. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más voy a decir? ¿Está en mi marco teórico? No. Buscaré información. ¿Qué tal lo que yo he visto es erróneo? Yo voy a dar información errónea. Para ello está la revisión, para constatar que la información es válida. ¿Está bien? Eso en relación a su marco teórico. ¿Qué más quería decirles? Sus conclusiones, por favor, no los copien de internet. Otra cosa, no hagan otra introducción. Sus conclusiones parecen introducción 2.0. Así se los voy a poner si leo otra vez. Porque dicen, digamos, por ejemplo, lavado de manos. O a ver, digamos, a ver otro tema. Un tema que no hayan dicho. Cáncer de cuello uterino. Ya no están tocando eso, creo. Ponte. El cáncer de cuello uterino en un inicio yo pongo, el cáncer de cuello uterino es un cáncer que crece a nivel de cervix uterino, producto de tal, del virus de papiloma humano, tal. Y listo, esa es mi introducción. Es una mala introducción. Porque no habla la situación actual, no habla el contexto actual. ¿Qué tendría que hablar? Que las muertes por cáncer de cuello uterino han aumentado en los últimos años, que en La Paz se han registrado en la última gestión tantos casos y en la anterior gestión tantos casos y se considera la principal causa de muerte a nivel mundial. ¡Bam! Eso es una introducción, porque está plasmando todo lo que es el contexto actual y por qué el tema es relevante.
¿Lo ve? Ahora, en la conclusión, vámonos, sigue el ejemplo. Podemos concluir que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad muy grave que afecta a todas las mujeres, ya que prácticamente les lleva a la muerte y que por ello es importante conocer sobre el tema. No. ¿Qué es lo que hacemos? Con toda la información que hemos agarrado, porque es el marco teórico, y si yo voy a hablar de las muertes, etcétera, será porque he revisado contenido que está dentro de mi marco teórico. Entonces la conclusión dice, yo he revisado esto y esto, y puedo llegar a la conclusión de que, o yo pienso que, el cáncer de cuello uterino forma parte de una de las principales causas de muerte y que nuestra sociedad no está realizando ningún tipo de prevención. A pesar de que existen campañas, a pesar de que existe tal, aún siguen muriendo mujeres día a día por el cáncer de cuello uterino, etcétera. Así, en ese sentido van las conclusiones, ¿ya? No solamente decir, no había sido importante, así, no. Tienen que ustedes destacar por qué es importante y qué es lo que ustedes piensan en relación a todo lo que han revisado. Me estaban diciendo que tienen el punto de recomendaciones, que es algo que no había visto, pero que en algunos grupos sí he visto. Las recomendaciones son en relación al problema principal y no al tema, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de recomendaciones en relación al problema del cuidado ambiental, recomendaciones sería, por ejemplo, tratar sobre el tema dentro del ámbito escolar. ¿Qué más? Dar conocimiento a los entes reguladores, tal, alcaldías, consejos o a quien corresponde. Esas son recomendaciones. No se confundan con recomendaciones de que lavar 2 veces, reutilizar, tal. No son recomendaciones para el tema. Son recomendaciones para el problema. ¿Ya? Así vean. No es como que es mejor si usa agua tibia o si usa agua fría para... No, porque son recomendaciones que van a estar dirigidas al usuario, ¿no ves? Ustedes van a dar esas recomendaciones al usuario o al paciente o al comunario o al público, pero si yo voy a decirles eso, no puedo decirles si no está en mi marco teórico. Y si ya está en mi marco teórico, ¿para qué lo estoy repitiendo en recomendaciones? ¿Se dan de cuenta? Entonces no va ahí eso, sino van recomendaciones en relación al problema. Cosa de que no está en el marco teórico. En el marco teórico no están estrategias, no está de que debe saber el alcalde o de que debe hacer tal, no está eso. Por eso es propio de los responsables o de los autores o de los integrantes del grupo. ¿Está bien? Entonces, esas recomendaciones como tal quería hacerles llegar para que puedan ya tener una mejoría en tanto sus diseños, sus informes y al igual que ya he revisado sus banners, sus trípticos, que los puedan presentar también. ¿Tienen alguna pregunta? No, todo claro. Ya. El resto, Todo claro. vale. Entonces, directamente nos vemos el lunes. Esta semana más nos vamos a ver al finalizar sus clases. Si es que van. Y si es que no van, vamos a coordinar para que baje. ¿Ya? Aunque tengo entendido de que va a ser su examen teórico práctico y por eso ahora mismo les estoy chinchando con esto. Así que voy a estar acompañándoles el lunes, miércoles y jueves.
Si es que exponen a la otra semana, entonces tráiganlo. Si se les dice que cambien algo, cámbienlo para que puedan revisarlo y de ese modo ya puedan tenerlo listo y ya no se preocupen a última hora. ¿Ya? Entonces, eso sería todo. Que tengan buena noche y buen domingo también.